Hola, ¿cómo andan? Hoy nos vamos a dedicar al texto El problema económico del masoquismo, que se encuentra en el tomo 19 de Amor Roto Editores. Fue escrito en 1924. Vamos a decir algunas palabras preliminares antes de ir al texto. Podemos decir que es un texto que continúa con el giro que Freud estableció en 1920, con el texto Más allá del principio del placer, donde introduce el concepto de la pulsión de muerte, ¿sí? O sea, si nosotros pudiéramos dividir la obra de Freud en tres partes, podríamos decir que existe un Freud prepsicoanalítico de los primeros textos de Freud, los primeros tomos, luego el Freud psicoanalista con el texto La interpretación de los sueños, y luego el último Freud es el Freud de Más allá del principio del placer, a partir de 1920, introduciendo cuestiones que tienen que ver más con la autodestructividad del ser humano, podríamos decir, y este texto se continúa en esa línea. Es de los últimos textos, de los últimos textos que escribe Freud, más que nada de la tercera etapa, sí, pudiéramos imaginar, pudiéramos plantear que hay tres etapas. Se pueden pensar de otra manera esto, ¿no? Se pueden pensar que hay muchas etapas, pero supongámoslo para seguir con esto que les quiero decir, que es un texto que tiene que ver, digamos, sí, con la autodestrucción, ¿sí? Con cuestiones que Freud empezaba a ver en la clínica, como ciertas cuestiones que los sujetos repetían a pesar de ellos y que tenían que ver con el displacer, ¿sí? También propone el concepto de masoquismo primario, ¿sí? Así que, bueno, vamos a arrancar con este texto complejo, un texto complicado, trata de nociones complejas, así que vamos a ir poco a poco. Bueno, empieza diciendo que la existencia de la aspiración masoquista en la vida pulsional puede calificarse de enigmática, ¿sí? Si sostenemos que el principio del placer gobierna los procesos anímicos, de tal modo que la evitación sea el displacer y el placer sea el objetivo, ¿sí? Entonces Freud postula que hay tres principios que rigen en el aparato psíquico. Por un lado está el principio de placer, pero también está el principio de realidad, que incorpora la influencia del mundo exterior, y también está el principio de nirvana, que incorpora o que expresa la pulsión de muerte. O sea que finalmente Freud concluye que los tres principios conviven entre sí, que no es que hay uno que supera al otro o uno elimina al otro, sino que los tres se conjugan. Luego va a reflexionar sobre las nociones de placer y displacer, nociones que no son transparentes, nociones que Freud fue variando el pensamiento acerca de ellas. En los primeros textos él relacionaba el displacer con el aumento de la tensión psíquica y el placer con la disminución de la tensión, pero acá en este texto dice que hay tensiones que son placenteras. Entonces quizás el placer y el displacer no están asociadas solamente o no tienen que ver solamente con una cuestión cuantitativa, sino también con una cuestión cualitativa. O sea, que hay algo en la cualidad de la tensión que indica si va a virar hacia el placer o hacia el displacer. Pero después dice, bueno, pero no sabemos de qué cualidad es esta tensión, de qué naturaleza. Y dice, bueno, quizá tenga que ver con el ritmo de las tensiones, de las alteraciones, con el ciclo temporal, no lo sabemos. O sea que la conclusión un poco es que es difícil decir qué es el placer y qué es el displacer, ¿sí? No son nociones tan intuitivas como podríamos pensar, ¿sí? Que es más complejo. Justamente este texto lo que va a demostrar es que hay aspiraciones que atentan contra la propia persona y uno podría decir desde la intuición, entonces generan displacer, pero no, generan también placer. Entonces acá se empieza a complejizar el asunto. Luego va a hablar de que es posible distinguir tres tipos de masoquismos, ¿sí? El masoquismo femenino, el erógeno y el moral. El erógeno ya lo había tratado en Pulsiones y Destinos de Pulsión,
el masoquismo femenino en el texto Pegan a un niño, o sea que el que está presentando acá como nuevo, como novedad, es el masoquismo moral, ¿sí? Y es al que le va a dar más importancia y el que vamos a tratar de explayarnos un poquito más. El masoquismo femenino va a decir que tiene que ver con ciertas fantasías como el ser pegado, ser maltratado, que acá el masoquista quiere ser tratado como un niño pequeño, dependiente, ¿sí? Y la nomina femenina porque ponen a la persona en una situación característica de la feminidad, ¿sí? Ya que significan ser castrado, ser poseído sexualmente, parir, ¿sí? Y Freud dice que este masoquismo femenino se basa en el masoquismo erógeno, que lo pasa a explicar luego. Dice que el masoquismo erógeno tiene que ver con el placer de recibir dolor, con la satisfacción en el dolor, ¿sí? Acá, digamos, tiene que ver también este texto mucho con el malestar en la cultura, ¿no? Que ya lo trabajamos, en donde uno podría decir lo que Freud descubre, lo que Freud ve a través de sus pacientes, es que hay personas que buscan su mal, hay personas que buscan el displacer, ¿sí? Eso es lo llamativo, ¿no? Es lo llamativo si el principio del placer gobierna solo, podemos decir, gobierna solo los procesos anímicos, pero nosotros ya dijimos que no gobierna solo, que gobierna con el principio de realidad y gobierna con el principio de nirvana. Entonces ahí se vuelve un poco más se vuelve más clara esta teoría. En el texto Tres ensayos, en la página 169, Tres ensayos de teoría sexual, dice: la excitación sexual se genera como efecto colateral a raíz de una gran serie de procesos internos, por lo cual basta que la intensidad de estos rebase ciertos límites cuantitativos. Esto da cuenta de algo complicado, porque algo que tendría un impacto profundo en el psiquismo, por más de que sea algo doloroso, puede generar placer. Bueno, acá se complejiza bastante el asunto de la clínica, que ahora vamos a ver bien con el masoquismo moral. A este masoquismo erógeno lo llama primario, o sea, no como resultado de un sadismo vuelto hacia la persona propia, que es como Freud presentaba el masoquismo, ¿sí? Él decía que el masoquismo en realidad, o sea, que el sadismo era lo primero, o sea, la destructividad hacia los objetos del afuera, y que por la represión de la cultura, ese sadismo se introyectaba en el yo, ¿sí? La represión de la cultura que digamos, con sus leyes limita esta agresividad, entonces esta agresividad iba a parar al yo formando un masoquismo que podríamos llamar secundario, ¿sí? Porque es resultado de ese sadismo que era primero. Bueno, Freud acá lo que dice es, este masoquismo no es secundario, es originario, está primero, no tiene que ver con el sadismo. Y acá pasa a explicar, digamos, la pulsión de muerte, que dice que en el ser vivo la libido se enfrenta con la pulsión de muerte que quiere llevar todo a lo inorgánico. Una parte de este se transforma al dirigirla hacia afuera, entonces recibe el nombre de pulsión de destrucción, es el sadismo. Pero otro sector no se traslada hacia afuera y permanece en el interior del yo, conformando lo que llamamos masoquismo. Y ese es el masoquismo primario. Luego dice que el masoquismo erógeno acompaña la libido en todas sus fases de desarrollo, la angustia de ser devorado por el animal, padre, viene del oral, el deseo de ser golpeado por el padre en la fase sádico-anal y la castración de la fase fálica. Y luego va a hablar del masoquismo moral, que se caracteriza, dice Freud, por haber aflojado su vínculo con la sexualidad. O sea, que ya no tiene que ver con recibir un maltrato de la persona amada, sino que se puede aplicar a cualquier tipo de situación. Lo importante es que haya padecer. Acá Freud dice que hay culpa y castigo por la sexualidad, por ciertos ideales no alcanzados. ¿Qué es lo que... ¿A qué llama Freud masoquismo moral? Bueno, moral tiene que ver con una parte del super yo, o sea, tiene que ver con una tensión entre el super yo y el yo, en tanto el super yo vigila al yo, en tanto el super yo hace padecer y castiga al yo si no se cumple con determinados ideales. Ustedes recuerden que el super yo es el resultado de la introyección
de los padres, del mandato, de la severidad de los padres, tiene que ver con el poder, ¿sí? De los padres, con las leyes, con la legalidad, y puede volverse muy severo con el yo a quien tutela. En lugar de que el padre castigue por por portarse mal en la infancia, bueno, ahora el super yo, que es esa incorporación de la ley paterna, ¿sí? De los ideales maternos, paternos, ahora el super yo castiga al yo si no se cumple con los ideales, si se tienen deseos prohibidos. Y acá Freud ubica la reacción terapéutica negativa, que es cuando el paciente mejora, abandona el tratamiento, por ejemplo, o empeora sus síntomas. Hay una reacción negativa al tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yo no quiero abandonar la posición de enfermo, el yo entre comillas, digamos, esto justamente tiene que ver con el super yo, que castiga al yo por esto que dijimos, ¿sí? Por la sexualidad, por deseos incestuosos, dice Freud, por no estar a la altura de los ideales del super yo, ¿sí? Entonces esto se vuelve muy complicado en la clínica, porque uno diría, bueno, cuando se van haciendo progresos con un paciente, se van, digamos, resolviendo algunas cuestiones, eliminando ciertas inhibiciones, revisando ciertos síntomas, desbloqueando ciertas situaciones, el paciente como que no lo tolera. Entonces Freud termina el texto diciendo que el masoquismo moral es muy peligroso y que el masoquismo en general es muy peligroso, que en su forma extrema puede llevar al suicidio, en su forma menos extrema a pequeños displaceres. Dice que su peligrosidad radica en que desciende de la pulsión de muerte, como habíamos visto, pero también tiene un componente erótico, lo que Freud llama la mezcla pulsional entre eros y tánatos, porque Freud, recuerden que dice que nunca la pulsión se presenta pura. La pulsión de vida nunca es pulsión de vida pura y la pulsión de muerte nunca es pulsión de muerte pura, siempre hay una conjunción de estas. Entonces, en esta conjunción, uno diría que la autodestrucción de la persona puede producirse sin satisfacción libidinosa, lo cual genera algo más bien inquietante, ¿no? Esto es para reflexionar, para pensar en la clínica, ¿no? En un montón de situaciones que uno en principio quizás se le vuelven oscuras o le generan como muchos interrogantes. Bueno, tener en cuenta este texto que me parece que viene a solucionar varias cuestiones que no se terminan de entender en algunos casos clínicos. Espero que les haya servido y nos vamos a ver en un próximo video en unos días. Hasta luego.